Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que, en el preciso momento en que lees esta frase, 2 millones de células sanguíneas han muerto y otras 2 millones han nacido para reemplazarlas? Así es, tu cuerpo es una fábrica en constante funcionamiento, día y noche, sin descanso, produciendo células a una velocidad tan vertiginosa que parece sacada de una película de ciencia ficción. Pero no es ficción, es pura biología. La médula ósea, ese tejido esponjoso que vive en el centro de tus huesos, es como una planta industrial de alta eficiencia. Genera alrededor de 2.4 millones de glóbulos rojos por segundo. ¿Te cuesta imaginarlo? Piensa en un estadio de fútbol repleto. Toda esa multitud se regenera dentro de ti en menos de 2 segundos. Y eso solo en cuanto a glóbulos rojos. Estas diminutas células, que no tienen núcleo y parecen discos aplastados, no son simples pasajeros en tu torrente sanguíneo. Son verdaderos héroes anónimos. Su misión es transportar oxígeno desde los pulmones hasta cada rincón de tu cuerpo, y luego cargar con el dióxido de carbono de vuelta para que lo elimines al exhalar. Y lo hacen con una eficiencia asombrosa. Para lograrlo, cada glóbulo rojo completa un recorrido por todo tu sistema circulatorio en aproximadamente 1 minuto. Sí, lo leíste bien. 1 solo minuto. Si pudieras subirte a uno de ellos como si fuera un microbús microscópico, en 60 segundos habrías viajado desde tus pulmones hasta tu dedo gordo del pie y de vuelta. Y ahora imagina que cada glóbulo rojo vive unos 120 días. Eso significa que, en su breve pero intensa vida, da la vuelta completa al cuerpo más de 250,000 veces. Es como si un cartero hiciera entregas diarias entre ciudades distantes durante 4 meses, sin perder una sola carta ni equivocarse de dirección. En comparación, un coche que recorre 250,000 kilómetros tendría que visitar la Luna y regresar más de 300 veces. Impresionante, ¿verdad? Pero no todos son glóbulos rojos. También están los glóbulos blancos que patrullan tu cuerpo como soldados atentos a cualquier señal de invasión. Y las plaquetas, pequeñas piezas celulares encargadas de cerrar heridas en cuanto te cortas, como si fueran albañiles veloces y precisos. Todas estas células se producen constantemente y mueren también constantemente. El equilibrio entre nacimiento y muerte celular es tan preciso que, si se alterara significativamente, tu salud entera podría estar en riesgo. Entonces, la próxima vez que te sientas sin hacer mucho, recuerda que dentro de ti hay una maquinaria perfecta, trabajando sin parar, renovando millones de células, distribuyendo oxígeno y manteniéndote vivo con una precisión increíble. Y ahora que sabes todo esto, ¿no te parece asombroso que algo tan pequeño como una célula pueda recorrer todo tu cuerpo más rápido que tú puedes leer esta última pregunta? ¿Sabías que dentro de tu cabeza y columna vertebral circula un líquido transparente que actúa como un guardaespaldas silencioso para tu cerebro y tu médula espinal? Se llama líquido cefalorraquídeo, y aunque no lo vemos ni lo sentimos directamente, está trabajando día y noche para protegerte. Imagina que tu cerebro es como un teléfono inteligente de última generación. No lo llevarías por ahí sin una buena funda, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo es precisamente esa funda invisible, amortiguando golpes, movimientos bruscos y manteniendo todo en equilibrio para que no se dañe nada. Pero su función no se detiene ahí. Este fluido, que se produce principalmente en los plexos coroideos dentro de los ventrículos cerebrales, también se encarga de mantener la presión interna del cráneo en niveles adecuados. Algo así como los amortiguadores de un coche. Si no estuvieran, cada bache sería un problema serio. Además, ayuda a transportar nutrientes esenciales y eliminar los desechos que produce el cerebro. En otras palabras, es como si tuvieras un sistema de limpieza y reparto de comida funcionando 24/7 dentro de tu cabeza. Por si fuera poco, este líquido también tiene una función inmunológica. Sí, también es un mini ejército.
Ayuda a proteger el sistema nervioso central de posibles infecciones, como si fuera una barrera invisible que solo deja pasar lo bueno y bloquea lo peligroso. Incluso permite que sustancias químicas importantes, como las hormonas y los neurotransmisores, viajen por el cerebro, garantizando que todo el sistema se comunique correctamente. Imagínate una empresa de mensajería express que entrega señales vitales a la velocidad del pensamiento. Y lo más impresionante es que el cuerpo produce y reabsorbe este líquido varias veces al día. No se queda estancado. Fluye desde el cerebro hacia la médula espinal y regresa, circulando por el espacio subaracnoideo como si fuera una corriente que mantiene todo fresco, limpio y funcionando. En medicina, el líquido cefalorraquídeo también es un informante muy valioso. Con una pequeña muestra se puede detectar desde infecciones como la meningitis hasta enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple. Es como si, además de ser guardaespaldas, repartidor y barrendero, también fuera detective. Así que la próxima vez que pienses en tu cerebro, recuerda que no estás solo ni desprotegido. Tiene un aliado líquido que lo cuida con esmero. Con todo lo que hace este fluido por ti, ¿no te parece increíble que algo tan pequeño tenga un papel tan grande en tu vida? ¿Sabías que tu piel es como un escudo mágico que no solo te envuelve, sino que también te defiende todos los días sin que te des cuenta? Así es. Imagina por un momento que al despertar cada mañana, tu cuerpo apareciera cubierto de una capa de moho verde y pegajosa, como si fueras una rebanada de pan olvidada en un rincón húmedo. Suena asqueroso, ¿verdad? Pues eso no sucede gracias a una asombrosa función de tu piel: la producción de sustancias antibacterianas que eliminan de forma rápida y eficiente a miles de invasores microscópicos que intentan hacer de ti su hogar. Tu piel está constantemente en contacto con el mundo exterior: aire contaminado, superficies sucias, manos ajenas, animales, bacterias volando por todas partes. Es como si vivieras en medio de una lluvia invisible de microbios. Pero no te preocupes, tu piel lo sabe y ha desarrollado un sistema de defensa tan sofisticado como discreto. En sus capas más superficiales, segrega compuestos como la dermicidina, una especie de ninja molecular que sale del sudor para matar bacterias y hongos silenciosamente. Es como tener soldados microscópicos patrullando las fronteras de tu cuerpo todo el tiempo. Y no solo el sudor hace su parte. También el sebo, esa sustancia aceitosa que producen las glándulas sebáceas, crea un ambiente ácido sobre la piel conocido como manto ácido. Este manto actúa como una trampa química. Muchas bacterias y esporas que caen sobre tu piel simplemente no pueden sobrevivir allí. Es como intentar plantar margaritas en medio de un desierto. No importa cuántas semillas tires, nada crece si el ambiente no lo permite. Además, tu piel está llena de aliados diminutos que forman parte del microbioma cutáneo. Son bacterias buenas que viven en equilibrio contigo, como si fueran inquilinos amigables que no solo pagan su renta, sino que además ayudan a echar a los invasores no deseados. Algunas incluso producen sus propias toxinas defensivas para impedir que los microbios dañinos se multipliquen. Es como tener vecinos que vigilan la cuadra mientras duermes. Ahora bien, cuando esa barrera natural se rompe, por ejemplo con un corte, una quemadura o incluso el uso excesivo de productos antibacterianos, se abre la puerta a las infecciones. Por eso es tan importante cuidar tu piel, hidratarla, protegerla del sol y no abusar de los jabones fuertes que destruyen su equilibrio natural. Porque sí, puedes eliminar el 99.9% de las bacterias, pero también puedes dejar a tu piel indefensa, como una ciudad sin policías. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, recuerda que esa capa que ves no es solo un envoltorio. Es un laboratorio activo, un campo de batalla y una muralla química de protección. ¿Quién iba a pensar que tu piel, sin que tú le digas nada, trabaja día y noche para que no amanezcas cubierto de hongos como una pizza olvidada?
¿Sabías que los pequeños y a veces molestos pelitos de la nariz tienen una función mucho más importante que simplemente hacerte estornudar cuando los tocas por accidente? Aunque muchos los consideran un detalle estético desagradable, la verdad es que son como los guardianes invisibles de tu sistema respiratorio. Imagina por un momento que tu nariz es como la entrada de un castillo medieval. Los vellos nasales serían los soldados apostados en la puerta, con lanzas en mano, listos para impedir el paso a cualquier enemigo que intente colarse. Polvo, polen, esporas de moho, partículas contaminantes y hasta insectos microscópicos. Todo eso puede estar flotando en el aire que respiras, pero esos vellos están ahí para atraparlos antes de que lleguen a tus pulmones. Además de funcionar como filtros, estos pelitos tienen otra tarea igual de vital: ayudar a calentar y humedecer el aire que respiras. ¿Has intentado alguna vez aspirar aire muy frío directamente por la boca durante el invierno? Es probable que hayas sentido una especie de ardor o molestia en la garganta. Eso sucede porque el aire entra sin el tratamiento previo que le da la nariz. Las fosas nasales, gracias a su rica red de vasos sanguíneos y a la mucosa que las recubre, calientan el aire frío y lo humedecen antes de que baje por la tráquea y llegue a los pulmones. Es como si tuvieras un pequeño sistema de calefacción y humidificación integrado justo en medio de tu cara. Y no se trata de una función menor. Respirar aire seco, frío o cargado de partículas puede provocar desde irritaciones leves hasta problemas más serios como infecciones respiratorias o crisis en personas con asma. En ese sentido, tus vellos nasales trabajan como un eficiente equipo de mantenimiento. Limpian, acondicionan y protegen sin que tú siquiera lo notes. ¿No es curioso cómo algo tan diminuto y aparentemente insignificante puede tener tanto poder? Ahora, quizá estés pensando en recortarlos o eliminarlos por completo por motivos estéticos. Y sí, está bien querer lucir prolijo, pero ten cuidado. Arrancarlos de raíz no solo es doloroso, sino que abre pequeñas heridas en una zona muy vascularizada. Esto puede facilitar el ingreso de bacterias y provocar infecciones bastante molestas. Así que si de verdad te molestan, mejor recórtalos con tijeras pequeñas y limpias, sin llegar hasta la raíz. Piensa en ellos como los filtros de una aspiradora. No querrías que tu aspiradora funcionara sin filtros, ¿verdad? Lo mismo pasa con tu nariz. Entonces, la próxima vez que veas un pelito asomarse por tus fosas nasales, tal vez ya no lo veas como un invasor indeseado, sino como un guardián leal que cuida de ti en silencio. Después de todo, ¿quién diría que unos simples vellos pueden ser tan esenciales para tu bienestar? ¿Estás seguro de que aún quieres deshacerte de ellos? ¿Sabías que en Bangladesh podrías terminar en la cárcel solo por copiar en un examen? No es una exageración ni una ley olvidada del siglo pasado. Es una normativa real y vigente que pone los pelos de punta a cualquier estudiante amante de las chuletas. En este país del sur de Asia, hacer trampas en un examen no es solo una falta académica, sino un delito que puede costarte varios años tras las rejas. La ley bangladesí establece que los estudiantes mayores de 15 años que sean sorprendidos copiando pueden enfrentar penas de entre 5 y 10 años de prisión. Sí, leíste bien. Hasta 10 años de cárcel por echar un vistazo al examen del compañero. Imagina que en tu colegio o universidad el profesor te pilla con una fórmula escrita en la palma de la mano, y en lugar de un suspenso, lo siguiente que ves es a la policía escolar llevándote esposado. En Bangladesh, esta escena no es tan descabellada como parece. Incluso hay una ley específica para esto, la Ley de Exámenes Públicos, Delitos, de 1992, y no solo castiga al estudiante que copia, también penaliza a quien filtra o distribuye exámenes públicos. Si alguien es sorprendido vendiendo una prueba antes del día oficial, puede enfrentarse a entre 3 y 10 años de prisión. Ahora bien, si comparamos esta realidad con la de otros países, la diferencia es enorme. Por ejemplo, en España, copiar en un examen puede traerte problemas, sí, pero mucho menos dramáticos. Lo más probable es que suspendas la asignatura, te expulsen por unos días, o en el peor de los casos, te abran un expediente disciplinario.
Solo en casos extremos, como suplantación de identidad o robo de exámenes, podría intervenir la justicia. Y aún así, las penas suelen ser mucho más leves que en Bangladesh. Este enfoque tan severo ha generado muchas críticas dentro y fuera del país. Numerosos educadores y estudiantes han protestado en contra de estas leyes, alegando que más que castigar, el gobierno debería centrarse en mejorar el sistema educativo, reducir la presión académica y ofrecer alternativas pedagógicas que prevengan las trampas desde la raíz. Después de todo, no es raro que un estudiante bajo presión, con pocas herramientas y muchas expectativas encima, vea la trampa como su única salida. Pero el gobierno bangladesí no lo ve así. Para ellos, mantener la integridad de los exámenes nacionales es cuestión de honor y justicia, y están dispuestos a llevar el control al extremo con tal de evitar cualquier desliz. En definitiva, esta ley nos hace reflexionar sobre cómo distintas culturas perciben la gravedad de las trampas académicas. Mientras algunos las ven como una travesura o una falta menor, en otros rincones del mundo se castigan como crímenes serios. Entonces, después de saber esto, ¿aún te atreverías a copiar en tu próximo examen? ¿Sabías que Australia es más ancha que la Luna? Aunque suene increíble, es cierto. La distancia de este a oeste del continente australiano es de aproximadamente 4.000 kilómetros, mientras que el diámetro de la Luna es de unos 3.476 kilómetros. Imagina que colocas a Australia y la Luna una al lado de la otra. Visualmente, Australia se extendería un poco más en anchura. Sin embargo, esta comparación se limita a una sola dimensión. La Luna, al ser una esfera, tiene una superficie mucho mayor que la de Australia, que es una masa terrestre plana. La superficie total de la Luna es de aproximadamente 37.94 millones de kilómetros cuadrados, casi 5 veces más que los 7.69 millones de kilómetros cuadrados de Australia. Para ponerlo en perspectiva, si quisieras cubrir toda la superficie de la Luna con Australias, necesitarías casi 5 de ellas. Este dato sorprendente destaca cómo las comparaciones en una sola dimensión pueden ser engañosas cuando no se considera el volumen o la superficie total. Además, Australia no es el único país que supera a la Luna en anchura. Países como Rusia, Canadá, China, Estados Unidos y Brasil también tienen anchuras mayores que el diámetro lunar. Este tipo de comparaciones nos recuerda lo fascinante que es nuestro planeta y su relación con los cuerpos celestes que lo rodean. ¿Qué otras curiosidades sobre el tamaño de la Tierra y sus vecinos cósmicos te gustaría descubrir? ¿Sabías que existe una palabra que describe a alguien tan dulce en su forma de hablar que puede resultar empalagoso? Esa palabra es melifluo y proviene del latín mellifluus, que significa que destila miel. Originalmente, se utilizaba para describir algo que literalmente tenía miel o era similar a ella en sus propiedades. Sin embargo, con el tiempo, su uso se ha extendido para calificar a personas cuya manera de hablar o comportarse es tan suave, dulce y delicada que puede parecer artificial o excesiva. Imagina a alguien que siempre habla con un tono suave, utiliza palabras dulces y está constantemente halagando a los demás. Al principio, puede parecer encantador, pero con el tiempo, esa dulzura constante puede resultar sospechosa o incluso molesta. Es como comer un postre extremadamente dulce. Al principio es delicioso, pero después de unas cuantas cucharadas, puede resultar empalagoso. En la literatura y la retórica, el término melifluo también se ha utilizado para describir discursos o escritos que fluyen con gracia y encanto, creando una experiencia auditiva y visual placentera. Sin embargo, si se exagera, puede parecer que el hablante o escritor está tratando de manipular o engañar al oyente o lector con palabras demasiado dulces. Un ejemplo histórico es el de Bernardo de Claraval, un monje francés del siglo XII, conocido como el Doctor Melifluo, por su manera de hablar tan dulce y persuasiva que lograba convencer a muchos de unirse a su causa.
Aunque su intención era noble, su estilo de comunicación era tan suave que algunos podrían haberlo considerado excesivo. En resumen, ser melifluo puede tener un efecto positivo si se utiliza con moderación, ya que una comunicación suave y dulce puede ser agradable y efectiva. Sin embargo, si se exagera, puede resultar en desconfianza o rechazo por parte de los demás. ¿Conoces a alguien cuya forma de hablar sea tan dulce que te haga cuestionar su sinceridad? ¿Sabías que los vikingos utilizaban sopa de cebolla no solo como alimento, sino también como una herramienta médica para determinar la gravedad de las heridas abdominales de sus guerreros? En tiempos donde la medicina moderna era inexistente, estos intrépidos nórdicos idearon un método ingenioso y, aunque rudimentario, bastante efectivo. Cuando un guerrero resultaba herido en el abdomen durante una batalla, los curanderos vikingos le ofrecían una sopa de cebolla muy fuerte y concentrada. Después de que el herido la consumía, esperaban unos minutos y luego olfateaban la herida. Si percibían el olor característico de la cebolla emanando de la herida, concluían que el estómago o los intestinos habían sido perforados, lo que indicaba una lesión fatal. En tales casos, sabían que cualquier intento de tratamiento sería en vano, y preferían conservar sus escasos recursos médicos para quienes tenían mayores posibilidades de sobrevivir. Este método, aunque pueda parecer extraño, era una forma práctica de triage en un contexto donde los recursos eran limitados y las decisiones debían tomarse rápidamente. Es comparable a cómo, en la actualidad, los médicos utilizan pruebas diagnósticas para determinar la gravedad de una lesión y priorizar la atención médica. Además, este procedimiento refleja la importancia que los vikingos daban a la eficiencia y la supervivencia del grupo sobre el individuo. En una cultura donde la guerra y las expediciones eran comunes, contar con métodos para evaluar rápidamente las heridas era esencial. Este uso de la sopa de cebolla como herramienta diagnóstica es solo una de las muchas prácticas curiosas de los vikingos. Su ingenio y adaptabilidad en situaciones adversas son testimonio de su resiliencia y conocimiento empírico. ¿Te has preguntado qué otras prácticas sorprendentes empleaban los vikingos en su vida cotidiana para enfrentar los desafíos de su tiempo? ¿Sabías que los dinosaurios, acorazados con colas en forma de masa, como los anquilosaurios, han dejado huellas fosilizadas en Canadá, revelando secretos de hace 100 millones de años? En las montañas rocosas canadienses, específicamente en Tumbler Ridge, Columbia Británica, y el noroeste de Alberta, se descubrieron huellas únicas atribuidas a un tipo desconocido de anquilosaurio. Estas huellas, que datan del Cretácico, son las primeras evidencias de este tipo en América del Norte. El nuevo ignotaxón, una especie identificada únicamente por sus huellas, ha sido bautizado como Rhuopodosaurus clava. El nombre hace referencia tanto al terreno accidentado donde se hallaron las huellas, como a la icónica arma natural que estos dinosaurios llevaban al final de su cola. Estas huellas no solo constituyen una rareza en el registro fósil, sino que también aportan nuevas piezas a un rompecabezas evolutivo que ha desconcertado a los científicos durante generaciones. La identificación de estas huellas proporciona evidencia clara de que estos animales vivían en América del Norte en una época en la que no se habían encontrado restos óseos atribuibles a ellos. Este hallazgo es comparable a encontrar una pieza faltante en un rompecabezas de 1000 piezas. De repente, la imagen completa comienza a tener sentido. Las huellas tridáctilas, de 3 dedos, y la forma de la cola indican que se trata de un anquilosaurio con masa en la cola, un subgrupo más especializado dentro de los anquilosaurios. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre la distribución geográfica de estos dinosaurios, sino que también destaca la importancia de las huellas fósiles como herramienta para entender la historia evolutiva. Es fascinante pensar que, gracias a estas huellas, podemos reconstruir aspectos de la vida de criaturas que habitaron nuestro planeta hace millones de años.
¿Te has preguntado qué otras historias podrían contarnos las huellas fosilizadas que aún esperan ser descubiertas? ¿Sabías que las cornejas negras pueden reconocer patrones geométricos complejos, como simetrías y ángulos, sin necesidad de aprendizaje previo? Este hallazgo desafía nuestras ideas sobre la cognición animal y sugiere que estas aves poseen una comprensión visual de la geometría similar a la de los humanos. Investigadores de la Universidad de Tübingen realizaron un experimento con 2 cornejas negras adultas, de 10 y 11 años. Las aves fueron entrenadas para identificar una figura intrusa entre 6 formas visuales presentadas en una pantalla. En la primera fase, las diferencias entre las figuras eran evidentes, pero luego se introdujeron figuras geométricas con diferencias sutiles en lados o ángulos. A pesar de nunca haber visto este tipo de figuras antes, las cornejas lograron identificar correctamente la figura diferente en un número de intentos mucho mayor al azar. Esto indica que las aves pueden detectar diferencias en ángulos, simetría y paralelismo, habilidades que implican cierto grado de comprensión visual de la geometría euclidiana. Este descubrimiento es comparable a cómo los humanos aprenden a reconocer patrones geométricos desde una edad temprana. Sin embargo, lo sorprendente es que las cornejas negras pueden hacerlo sin necesidad de entrenamiento específico, lo que sugiere que poseen una capacidad innata para entender conceptos geométricos. Además, este hallazgo plantea preguntas interesantes sobre la inteligencia animal y cómo se desarrolla en diferentes especies. Si las cornejas negras pueden reconocer patrones geométricos complejos sin aprendizaje previo, ¿qué otras habilidades cognitivas poseen que aún no hemos descubierto? Este estudio abre nuevas puertas para explorar la cognición en animales y entender mejor sus capacidades mentales. En resumen, las cornejas negras han demostrado tener una sorprendente habilidad para reconocer patrones geométricos complejos sin necesidad de aprendizaje previo. Este hallazgo no solo desafía nuestras ideas sobre la cognición animal, sino que también nos invita a reconsiderar nuestras suposiciones sobre las capacidades mentales de otras especies. ¿Te has preguntado qué otras habilidades cognitivas poseen los animales que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que los bonobos, esos primates tan parecidos a nosotros, pueden formar frases con sonidos que tienen un significado específico, algo que se pensaba exclusivo de los humanos? Investigaciones recientes han demostrado que estos animales combinan vocalizaciones de manera estructurada, creando lo que se conoce como composicionalidad, una característica fundamental del lenguaje humano. Un estudio realizado en la República Democrática del Congo observó a bonobos salvajes y registró más de 3.600 vocalizaciones. Los investigadores identificaron combinaciones de sonidos que transmitían significados complejos, similares a cómo los humanos forman frases. Este hallazgo sugiere que la capacidad de crear combinaciones significativas de sonidos podría tener una antigüedad de hasta 7 millones de años, compartida por el ancestro común de humanos, chimpancés y bonobos. Este descubrimiento es comparable a cómo los humanos combinamos palabras para formar frases con significados específicos. Por ejemplo, la palabra bailarín por sí sola se refiere a una persona que baila, pero al agregar rubio, se especifica una característica adicional. De manera similar, los bonobos combinan sonidos de manera que el significado total depende de cómo se organizan esos sonidos. Además, este estudio plantea preguntas interesantes sobre la evolución del lenguaje. Si los bonobos, que comparten un ancestro común con los humanos, tienen la capacidad de combinar sonidos de manera significativa, ¿podría ser que el lenguaje humano no sea tan único como pensábamos? ¿Qué otros animales podrían tener habilidades lingüísticas que aún no hemos descubierto? Este hallazgo no solo amplía nuestro entendimiento sobre los bonobos, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del lenguaje y su evolución. Nos recuerda que la comunicación es una herramienta poderosa
que ha sido compartida y desarrollada por muchas especies a lo largo de la historia. ¿Te has preguntado qué otros secretos del lenguaje podrían estar esperando a ser descubiertos en el reino animal? ¿Sabías que algunas hormigas realizan amputaciones precisas para salvar la vida de sus compañeras heridas? Este sorprendente comportamiento ha sido documentado en la especie Camponotus floridanus, conocida como la hormiga carpintera de Florida. Investigaciones recientes han revelado que estas hormigas no solo cuidan de su colonia, sino que también practican una especie de cirugía para tratar a sus compañeras lesionadas. Cuando una hormiga sufre una herida en la pata, otras compañeras se encargan de amputar la extremidad afectada con una precisión asombrosa. Este comportamiento es comparable a una intervención médica, ya que las hormigas siguen un patrón sistemático. Primero limpian la herida, luego suben por la pierna con sus mandíbulas y finalmente ejecutan la amputación en la unión con el cuerpo. Este hallazgo es el primer caso documentado en el que un animal no humano realiza amputaciones con un propósito médico y con éxito demostrado. Hasta ahora, se pensaba que este tipo de intervenciones quirúrgicas eran exclusivas de los humanos. El comportamiento de estas hormigas es un ejemplo fascinante de la complejidad y organización social en el reino animal. Nos recuerda que la cooperación y el cuidado mutuo son fundamentales para la supervivencia de una comunidad. ¿Te has preguntado qué otros comportamientos sorprendentes podrían estar ocurriendo en el mundo animal que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que hay un árbol tropical que no solo sobrevive a los rayos, sino que los utiliza para eliminar a sus competidores y así vivir más de 1000 años? Este fenómeno ha sido documentado en el Dipteryx oleifera, conocido como el árbol tonka, en los bosques tropicales de Panamá. En estos ecosistemas, los rayos suelen ser una amenaza para los árboles grandes, ya que pueden causarles la muerte. Sin embargo, el árbol tonka ha desarrollado una asombrosa capacidad para resistir el impacto directo de los rayos y obtener ventajas ecológicas a partir de ellos. Su estructura física, que incluye una altura de hasta 40 metros y una copa amplia, lo hace más propenso a recibir descargas eléctricas. Pero en lugar de sufrir daños, cada rayo que impacta sobre él arrasa con las lianas que lo cubren, parásitos vegetales que se alimentan de su savia y limitan su crecimiento. Además, la descarga se propaga a través de las ramas y raíces que conectan con otros árboles, provocando la muerte de hasta 9 o 10 ejemplares vecinos por cada impacto. Lo más curioso es que este proceso puede aumentar la producción de semillas del árbol tonka en un 14 veces durante su vida. Este comportamiento es comparable a cómo algunas especies animales han desarrollado estrategias para sobrevivir en entornos hostiles. Por ejemplo, ciertos reptiles han evolucionado para resistir temperaturas extremas, mientras que algunos mamíferos han desarrollado habilidades para detectar y evitar depredadores. De manera similar, el árbol tonka ha aprovechado las condiciones de su entorno para fortalecer su posición en el ecosistema. Este hallazgo plantea preguntas interesantes sobre la evolución y la adaptación de las especies. Si un árbol puede utilizar los rayos a su favor, ¿qué otras estrategias sorprendentes podrían haber desarrollado otras especies para sobrevivir y prosperar en sus respectivos hábitats? ¿Sabías que en Escocia se han encontrado 131 huellas fosilizadas de dinosaurios que revelan una convivencia pacífica entre carnívoros y herbívoros hace 167 millones de años? Este descubrimiento, realizado en la isla de Skye, ofrece una ventana única al comportamiento de los dinosaurios en el Jurásico Medio. Hace más de 160 millones de años, la isla de Skye no era la fría y lluviosa región que conocemos hoy. En su lugar, presentaba un clima cálido, con lagunas de agua dulce bordeadas por bosques tropicales y una red de ríos que desembocaban en un vasto estuario. En este entorno, los dinosaurios coexistían en una dinámica ecológica compleja. Las huellas encontradas en Prince Charles Point corresponden a dos tipos de dinosaurios muy diferentes. Por un lado, los Megalosaurus,
depredadores bípedos del tamaño de un todoterreno, caminaban sobre 3 dedos terminados en garras curvas. Por otro lado, los saurópodos, herbívoros colosales de cuello largo, dejaban huellas redondeadas, algunas del tamaño de neumáticos, moviéndose lentamente y alimentándose de las copas de los árboles. Lo sorprendente es que ambos tipos de dinosaurios compartían el mismo espacio sin signos claros de conflicto, sugiriendo una convivencia pacífica en este punto de acceso al agua. Este hallazgo es comparable a encontrar huellas de diferentes especies de animales en un mismo lugar hoy en día, como si coexistieran sin competir entre sí. Nos proporciona una visión más completa de la vida en el Jurásico Medio y plantea preguntas sobre cómo los dinosaurios interactuaban en su entorno. La conservación de estas huellas permite a los científicos estudiar el comportamiento y la ecología de los dinosaurios con un nivel de detalle sin precedentes. Cada huella ofrece información sobre el tamaño, la velocidad y la forma de caminar de los dinosaurios, así como sobre las condiciones ambientales en las que vivían. Este descubrimiento no solo enriquece nuestro conocimiento sobre los dinosaurios, sino que también nos invita a reflexionar sobre la complejidad de los ecosistemas prehistóricos y la interacción entre diferentes especies. ¿Te has preguntado qué otros secretos del pasado podrían estar esperando ser descubiertos en las huellas que dejaron los dinosaurios? ¿Sabías que una tortuga gigante de casi un siglo de edad se ha convertido en madre por primera vez, marcando un hito en la conservación de su especie? En el zoológico de Filadelfia, una tortuga de Galápagos llamada Momi, de aproximadamente 97 años, ha dado a luz a 4 crías, convirtiéndose en la madre primeriza más longeva registrada de su especie. Este acontecimiento es especialmente significativo, ya que las tortugas gigantes de Galápagos están en peligro crítico de extinción, y cada nuevo nacimiento representa una esperanza para su supervivencia. Momi ha vivido en el zoológico desde 1932, y su pareja, Abrazo, de 96 años, también ha contribuido a este logro histórico. La reproducción en cautiverio de estas tortugas es un desafío considerable, debido a las condiciones específicas necesarias para su éxito, como temperatura, humedad y compatibilidad entre los individuos. Después de varios intentos fallidos, en 2024, Momi puso 16 huevos, de los cuales 4 eclosionaron con éxito, dando lugar a estas nuevas crías que serán presentadas al público el 23 de abril, coincidiendo con el 93º aniversario de la llegada de Momi al zoológico. Este nacimiento no solo es un logro en términos de conservación, sino que también enriquece el acervo genético de la especie. En estado salvaje, apenas sobreviven unas 3.400 tortugas de esta subespecie, y hasta ahora, solo había 44 ejemplares bajo cuidado humano en todos los zoológicos de Estados Unidos. Las nuevas crías representan un aporte significativo al linaje genético de la especie y una esperanza para su conservación. La historia de Momi y sus crías nos recuerda que nunca es tarde para contribuir a la preservación de la biodiversidad. En un mundo donde muchas especies enfrentan amenazas constantes, cada esfuerzo cuenta. ¿Qué otras historias de esperanza y perseverancia nos esperan en el reino animal? ¿Sabías que hace unos 230 millones de años existían anfibios del tamaño de un cocodrilo que vivían en lo que hoy es Wyoming? Estos colosos prehistóricos, conocidos como Buettner-Herpeton bakkeri, han sorprendido a los paleontólogos con un hallazgo sin precedentes. Un yacimiento que contiene al menos 19 esqueletos completos de esta especie, todos aparentemente muertos al mismo tiempo en una antigua llanura aluvial. El descubrimiento se realizó en un sitio llamado Novi Knob, donde los fósiles estaban excepcionalmente bien conservados, con cráneos intactos y huesos articulados. Este hallazgo es único, ya que proporciona una visión detallada de una población completa de Buettner-Herpeton bakkeri, algo que rara vez se encuentra en el registro fósil. Es como encontrar una aldea entera congelada en el tiempo,
una cápsula que revela detalles de cómo vivían y morían estos enormes anfibios. Buettner-Erpeton-Bakeri era un anfibio temnospóndilo, un grupo que incluye a los ancestros de las salamandras y ranas actuales. Con cuerpos robustos y cabezas anchas, estos animales habitaban en ambientes de agua dulce como lagos y ríos, donde cazaban peces y otros pequeños vertebrados. Imagina una versión acuática y prehistórica de un caimán, con una vida centrada en la caza sigilosa y el acecho bajo el agua. La causa de esta muerte masiva sigue siendo un misterio. Los científicos especulan que pudo haber sido provocada por una sequía repentina, una inundación o incluso una erupción volcánica que liberó gases tóxicos. Lo que es claro es que estos animales murieron juntos y fueron rápidamente sepultados por sedimentos, lo que permitió su conservación hasta nuestros días. Sería como si un desastre natural atrapara a una manada completa de elefantes en un solo lugar y los cubriera de lodo en cuestión de horas. Este hallazgo es comparable a encontrar una cápsula del tiempo que nos ofrece una instantánea de la vida en el Triásico. Así como los arqueólogos se emocionan al descubrir una ciudad antigua intacta, los paleontólogos ven en este yacimiento una oportunidad única para estudiar el comportamiento, la ecología y la evolución de estos antiguos anfibios. Además, este descubrimiento destaca la importancia de la conservación de sitios fósiles y la necesidad de continuar explorando para comprender mejor la historia de la vida en la Tierra. Cada nuevo hallazgo nos acerca más a desentrañar los secretos del pasado y a entender cómo han cambiado los ecosistemas a lo largo de millones de años. ¿Te has preguntado qué otros tesoros del pasado podrían estar esperando ser descubiertos bajo nuestros pies? ¿Sabías que hace 99 millones de años existió una avispa con un abdomen que funcionaba como una trampa similar a la de una Venus atrapamoscas? Este peculiar insecto, descubierto en una pieza de ámbar birmano, ha sido identificado como Sirenobetylus charybdis, una especie extinta que revela una estrategia de caza nunca antes vista en el mundo de los insectos. A diferencia de las avispas modernas que utilizan un aguijón para inmovilizar a sus presas, Sirenobetylus charybdis poseía un abdomen transformado en un mecanismo de sujeción compuesto por 3 lóbulos móviles recubiertos de sedas sensoriales. Este aparato permitía a la avispa sujetar a su víctima sin dañarla, lo que sugiere que practicaba una forma de parasitismo conocida como parasitoidismo coinobionte. En esta estrategia, la avispa inmovilizaba a su presa el tiempo suficiente para depositar sus huevos en su interior, permitiendo que la víctima permaneciera viva mientras las larvas se desarrollaban dentro de ella. El descubrimiento de esta avispa fue posible gracias a la excepcional conservación del espécimen en ámbar, que actuó como una cápsula del tiempo, preservando detalles morfológicos con asombrosa precisión. Los investigadores utilizaron técnicas de microtomografía para analizar la estructura del abdomen y comprender su funcionamiento. Este hallazgo destaca la diversidad de adaptaciones evolutivas que han existido en la historia de la vida en la Tierra y cómo algunas estrategias de supervivencia pueden ser más antiguas y complejas de lo que se pensaba. La existencia de Sirenobetylus charybdis plantea preguntas sobre las presiones evolutivas que llevaron al desarrollo de un mecanismo de captura tan especializado y por qué no existen insectos modernos con una estructura similar. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre la evolución de las avispas, sino que también nos invita a reflexionar sobre las innumerables formas en que la vida ha experimentado y adaptado sus estrategias de supervivencia a lo largo del tiempo. ¿Te has preguntado qué otras criaturas con adaptaciones únicas podrían estar esperando ser descubiertas en los depósitos de ámbar del mundo? ¿Sabías que bajo el hielo de la Antártida se escondía un ecosistema marino intacto durante siglos, esperando ser descubierto? Recientemente, el desprendimiento de un iceberg gigante en la plataforma de hielo Jorge VI dejó al descubierto una vasta área marina de 510 kilómetros que había estado oculta bajo el hielo durante siglos.
Este evento permitió a los científicos del Instituto Oceanográfico Schmidt de Estados Unidos acceder a una región previamente inaccesible. Los investigadores encontraron un ecosistema próspero y antiguo, con arrecifes de corales, esponjas marinas, peces, cangrejos, arañas y pulpos gigantes. Este hallazgo sorprendente podría revelar nuevas especies y proporcionar información sobre el pasado y el comportamiento de los ecosistemas antárticos, así como el cambio climático y sus efectos adversos. Este descubrimiento nos recuerda que incluso en los lugares más inhóspitos y aislados del planeta, la vida encuentra formas de adaptarse y prosperar. Así como los arqueólogos se emocionan al encontrar una ciudad antigua intacta, los científicos ven en este ecosistema una oportunidad única para estudiar la biodiversidad y la evolución en condiciones extremas. Imagina abrir una caja fuerte, sellada por siglos, y encontrar dentro una biblioteca de historia viva. Eso es, en esencia, lo que representa este nuevo ecosistema hallado en el fondo marino antártico. Además, este hallazgo destaca la importancia de la conservación de los ecosistemas marinos y la necesidad de continuar explorando para comprender mejor la historia de la vida en la Tierra. Cada nuevo descubrimiento nos acerca más a desentrañar los secretos del pasado y a entender cómo han cambiado los ecosistemas a lo largo de millones de años. Es como encontrar las páginas perdidas de un libro que creíamos completo y darnos cuenta de que aún queda mucho por aprender y proteger. ¿Te has preguntado qué otros secretos podrían estar ocultos bajo las capas de hielo del planeta, esperando ser descubiertos? ¿Sabías que más de 800 millones de personas en todo el mundo están transformando tejados, patios y solares abandonados en huertos urbanos llenos de vida? Esta tendencia, que ha florecido en ciudades de todos los continentes, no solo embellece el paisaje urbano, sino que también promueve la autosuficiencia alimentaria, fortalece las comunidades y fomenta hábitos más sostenibles. Imagina que en lugar de una azotea vacía, encuentras un jardín vibrante con tomates, albahaca y lechugas frescas. Lo que antes era un espacio desaprovechado se convierte en una fuente de alimentos saludables y en un punto de encuentro para vecinos que comparten conocimientos y cosechas. En ciudades como Nueva York, Londres o Ciudad de México, estos huertos urbanos están redefiniendo la relación entre los habitantes y su entorno, ofreciendo una alternativa tangible al sistema alimentario industrializado. En España, por ejemplo, el número de huertos urbanos ha crecido exponencialmente desde el año 2000, pasando de poco más de 1000 parcelas a decenas de miles en la actualidad. Este auge refleja un cambio en la conciencia colectiva hacia prácticas más sostenibles y una mayor conexión con la naturaleza, incluso en entornos urbanos densamente poblados. Los beneficios de los huertos urbanos son múltiples. Desde el punto de vista económico, permiten ahorrar en la compra de alimentos frescos. Socialmente, fomentan la colaboración y el sentido de comunidad, ya que los vecinos trabajan juntos, comparten responsabilidades y celebran las cosechas. Además, estos espacios verdes contribuyen a mejorar la calidad del aire, reducir el estrés y ofrecer oportunidades educativas para niños y adultos por igual. Un ejemplo inspirador es el movimiento Incredible Edible en Todmorden, Reino Unido, donde los residentes cultivan alimentos en espacios públicos y cualquier persona puede recolectarlos libremente. Esta iniciativa ha fortalecido los lazos comunitarios y ha demostrado cómo la agricultura urbana puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. ¿Te has planteado alguna vez convertir un rincón de tu hogar o tu comunidad en un huerto urbano? Tal vez ese pequeño espacio desaprovechado podría ser el inicio de una transformación hacia un estilo de vida más saludable y conectado con la naturaleza. ¿Sabías que existe una serpiente capaz de generar suficiente veneno en una sola mordida como para matar a 400 personas? Esta asombrosa hazaña la logró un ejemplar de taipán costero llamado Cyclone, que recientemente rompió el récord mundial al liberar más de 5,2 gramos de veneno puro en una sola extracción, triplicando la media habitual de su especie.
El taipán costero, originario del norte de Australia y el sur de Papúa Nueva Guinea, es una serpiente de hasta 2,5 metros de longitud, aunque se han registrado ejemplares que superan los 3 metros. Su cuerpo alargado y musculoso le permite moverse con gran agilidad y su coloración marrón le proporciona un camuflaje eficaz en su hábitat natural. A pesar de su tendencia a evitar el contacto humano, su naturaleza nerviosa y su disposición a morder cuando se siente amenazado lo convierten en uno de los reptiles más temidos de Australia. El veneno del taipán costero es una mezcla de neurotoxinas y miotoxinas que pueden causar parálisis, colapso respiratorio y muerte si no se administra un antídoto a tiempo. En el Parque de Reptiles de Australia se lleva a cabo la peligrosa tarea de ordeñar a estas serpientes para extraer su veneno, el cual se utiliza en la producción de antídotos vitales. Este proceso requiere una gran habilidad y experiencia, ya que implica inducir a la serpiente a morder un recipiente cubierto con una lámina de plástico para recolectar el veneno. El veneno extraído se conserva mediante liofilización y se envía a laboratorios especializados para la elaboración de antídotos que salvan vidas. Cada año, se registran cerca de 2.000 mordeduras de serpientes en Australia, y más de 300 personas requieren tratamiento con antídotos. El Parque de Reptiles de Australia desempeña un papel crucial en este proceso, siendo la única instalación en el país que ordeña taipanes de la costa para usos médicos. Aunque el taipán costero es extremadamente peligroso, su veneno es ligeramente menos tóxico que el del taipán occidental, considerado el más letal del mundo. Ambas especies, sin embargo, comparten la capacidad de liberar grandes cantidades de veneno en una sola mordida, lo que las convierte en animales temidos por su potencial letal. ¿Te has preguntado cómo sería la vida en un lugar donde convivir con criaturas tan letales es parte del día a día? ¿Sabías que, en medio del desastre de Chernóbil en 1986, 3 hombres realizaron una hazaña que evitó una catástrofe aún mayor, salvando potencialmente a millones de personas en Europa? Estos héroes fueron Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov, quienes, con valentía y determinación, se adentraron en las entrañas de la central nuclear para prevenir una explosión devastadora. El 26 de abril de 1986, una serie de errores durante una prueba de seguridad provocó la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, situada cerca de la ciudad de Pripyat, en la entonces Unión Soviética. La explosión liberó una nube de material radiactivo que se dispersó por gran parte de Europa, convirtiéndose en uno de los peores desastres nucleares de la historia. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que las consecuencias pudieron haber sido aún más catastróficas de no ser por la intervención de estos 3 valientes ingenieros. Tras la explosión, los bomberos y equipos de emergencia inundaron el reactor con agua en un intento desesperado por sofocar el incendio y enfriar el núcleo. Como resultado, aproximadamente 20.000 toneladas de agua se acumularon en las piscinas de supresión de vapor situadas debajo del reactor dañado. Mientras tanto, el combustible nuclear fundido, conocido como corio, ardía a temperaturas superiores a los 1.600 grados centígrados y amenazaba con penetrar las estructuras inferiores del reactor. Si este material altamente radiactivo hubiera entrado en contacto con el agua acumulada, se habría producido una explosión de vapor de una magnitud inimaginable, esparciendo material radiactivo por una vasta región y afectando a millones de personas en Europa. Para evitar esta segunda explosión, era imperativo drenar el agua de las piscinas de supresión. Sin embargo, las válvulas que controlaban el drenaje estaban ubicadas en los oscuros y anegados sótanos de la central, donde los niveles de radiación eran letales. Fue entonces cuando Alexei Ananenko, ingeniero principal que conocía la ubicación exacta de las válvulas, junto con Valery Bespalov y Boris Baranov, se ofrecieron voluntarios para llevar a cabo esta peligrosa misión. Equipados con trajes de buceo y linternas, los 3 hombres se adentraron en las profundidades inundadas de la central.
la oscuridad era total, y el agua radiactiva llegaba hasta sus cinturas. Cualquier paso en falso podría haber sido fatal. Después de una búsqueda tensa y agotadora, lograron localizar las válvulas y abrirlas, permitiendo que el agua drenara y eliminando la amenaza de una segunda explosión. Su acción heroica no solo salvó innumerables vidas, sino que también evitó que Europa se enfrentara a una contaminación radiactiva aún más extensa. Durante años, se creyó erróneamente que estos hombres habían fallecido poco después de su misión debido a la exposición a la radiación. Sin embargo, Alexei Ananenko y Valery Bespalov sobrevivieron y continuaron con sus vidas en Kiev, Ucrania. Boris Baranov, por su parte, falleció en 2005 por causas no relacionadas con la radiación. En 2019, en reconocimiento a su valentía y sacrificio, los tres fueron galardonados con el título de Héroe de Ucrania, el más alto honor que otorga el país. La historia de estos tres hombres es un testimonio del espíritu humano y de cómo, en momentos de crisis, individuos comunes pueden realizar actos extraordinarios. Su valentía es comparable a la de los bomberos que ingresaron al World Trade Center durante los ataques del 11 de septiembre, conscientes del peligro, pero decididos a salvar vidas. Sin su intervención, el desastre de Chernóbil podría haber tenido consecuencias mucho más devastadoras, afectando a generaciones enteras en Europa y más allá. Hoy en día, la central de Chernóbil está cubierta por una estructura conocida como el nuevo confinamiento seguro, un gigantesco domo de metal que sella el reactor destruido y evita la liberación de material radiactivo. La historia de Ananenko, Bespalov y Baranov es una de las muchas que emergen de este lugar, recordándonos la capacidad humana para el sacrificio y la valentía en las circunstancias más adversas. Al reflexionar sobre su heroísmo, surge una pregunta inevitable. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a arriesgar nuestras vidas de manera desinteresada por el bien de la humanidad, enfrentando peligros inimaginables para salvar a otros? ¿Sabías que el café más caro del mundo no se cultiva en Colombia, ni en Brasil, ni siquiera en Etiopía, sino que tiene su origen en las profundidades selváticas de Indonesia y pasa literalmente por el sistema digestivo de un animal antes de llegar a tu taza? Así es, se llama Kopi Luwak y su historia es tan curiosa como su sabor. Imagina pagar entre 80 y 90 euros por una sola taza de café. Sí, lo que cuesta una cena completa para dos en un restaurante elegante o un par de zapatillas deportivas de gama media, puede servirte apenas para disfrutar unos sorbos de este elixir marrón. Pero, ¿por qué es tan costoso? La respuesta está en un pequeño mamífero llamado civeta, un animal nocturno que se parece a una mezcla entre un gato y un mapache, y que juega un papel fundamental en la producción de este café tan exclusivo. La civeta, con su instinto refinado, elige únicamente los granos de café más maduros y dulces para comer. Lo fascinante es que, durante la digestión, sus enzimas interactúan con los granos, modificando su estructura química. El resultado, granos parcialmente digeridos que luego son expulsados, recolectados manualmente, lavados con esmero, porque sí, han pasado por su intestino, secados al sol y finalmente tostados con precisión. Este proceso natural da como resultado un café de sabor menos amargo, más suave y con notas de caramelo, chocolate y tierra húmeda que lo hacen inconfundible. Ahora bien, como pasa con muchas delicias exóticas, el Kopi Luwak también tiene su lado polémico. Debido a su alto precio y a la creciente demanda internacional, muchas civetas son hoy en día criadas en cautiverio, encerradas en pequeñas jaulas y forzadas a alimentarse exclusivamente de granos de café, lo que no solo les provoca estrés y enfermedades, sino que además compromete la calidad del producto final. Porque, en libertad, la civeta escoge los mejores frutos, pero en cautiverio se ve obligada a comer lo que le dan. Es como si un chef con estrella Michelin tuviera que cocinar solo con ingredientes de supermercado barato.
A pesar de las críticas y de la controversia ética, el Kopi Luwak sigue siendo considerado una joya entre los amantes del café, un lujo para el paladar y una curiosidad irresistible para quienes buscan probar algo único. Su producción es tan limitada que apenas se recogen unos cientos de kilos al año, lo que lo hace aún más exclusivo. Así que ahora que sabes todo esto, desde su peculiar origen hasta su precio digno de subasta, la gran pregunta es, ¿te atreverías a pagar una pequeña fortuna por una taza de café que ha pasado por el intestino de un animal salvaje, sabiendo lo que hay detrás de cada sorbo? ¿Sabías que uno de los países más pequeños del mundo, Liechtenstein, es también el mayor exportador de dentaduras postizas? Así como lo lees, este diminuto principado enclavado entre Suiza y Austria, con apenas 160 kilómetros cuadrados y una población que no alcanza los 40.000 habitantes, es el lugar de origen de alrededor de 60 millones de dientes artificiales cada año. Eso significa que, si el mundo entero perdiera los dientes mañana, Liechtenstein podría devolvernos la sonrisa. Y aún le sobrarían unos cuantos millones de repuestos. Imagínalo. Un país más pequeño que muchas ciudades, sin salida al mar, sin una industria automovilística colosal ni un ejército propio, pero que tiene el poder de masticar al mundo entero. Y no lo hace con fuerza militar ni política, sino con precisión odontológica. Para que te hagas una idea más clara, produce más dientes postizos que personas hay en países como Italia o el Reino Unido. De hecho, si colocáramos todos esos dientes artificiales en una fila, podríamos formar una línea que diera más de una vuelta al planeta. Todo esto desde un lugar que, en un mapa, fácilmente puedes tapar con el pulgar. La clave de este fenómeno está en una empresa llamada Ivoclar Vivadent, con sede en Liechtenstein. Esta compañía, aunque no tan conocida como los gigantes de Silicon Valley, es un titán en el mundo de la tecnología dental. Sus productos son tan avanzados que incluso clínicas de élite en países como Japón, Alemania o Brasil confían en sus dentaduras para ofrecer a sus pacientes no solo una solución médica, sino una sonrisa casi indistinguible de la real. Y no estamos hablando solo de la típica prótesis de abuelita. Ivoclar produce dientes para todo tipo de necesidades, desde coronas estéticas hasta prótesis completas para personas que han sufrido accidentes o enfermedades. Ahora bien, aunque en términos de dinero, países como China, Estados Unidos o Hong Kong lideran la tabla en exportaciones de productos dentales, Liechtenstein se lleva el oro en volumen. En otras palabras, puede que no ganen más, pero producen más piezas. Es como si una pequeña panadería artesanal hiciera más panes que una gran franquicia, pero con tanto cuidado y detalle que sus productos se convierten en los más buscados por quienes valoran la calidad. Este tipo de especialización le ha permitido al país encontrar su lugar en la economía global con un producto tan poco glamoroso, pero increíblemente necesario, como los dientes artificiales. Así que la próxima vez que veas una sonrisa perfecta en una película o en la calle, piensa que tal vez, solo tal vez, esa sonrisa fue ensamblada en un diminuto taller del corazón de Europa. ¿Quién diría que detrás de una dentadura impecable podría estar la precisión de un país más pequeño que una granja promedio en Texas? ¿No te parece increíble que el poder de morder al mundo esté, literalmente, en manos de un principado alpino? ¿Sabías que el meteorito más grande del mundo fue descubierto por casualidad mientras un granjero araba su campo en Namibia? Así como lo lees. No fue gracias a un sofisticado radar espacial ni a una misión científica, sino a un arado que se topó con algo muy, muy duro. Corría el año 1920 cuando Jacobus Hermanus Britz, un agricultor de la granja Oba Oeste, intentaba labrar la tierra cuando su herramienta quedó atascada. Al cavar para ver qué había debajo, se topó con una enorme masa metálica que cambiaría para siempre la historia de la ciencia planetaria. Ese bloque, aparentemente inofensivo y sin brillo, resultó ser el meteorito más grande jamás encontrado en la Tierra. Lo bautizaron Oba,
en honor a la granja donde fue hallado, y según los científicos, cayó hace unos 80.000 años. Lo curioso es que, a pesar de pesar originalmente unas 66 toneladas, no dejó ningún cráter. ¿Cómo puede algo del tamaño de un camión blindado impactar contra el planeta y no dejar marca? La explicación es tan sorprendente como el hallazgo. Su forma achatada y su velocidad relativamente baja al entrar en la atmósfera, alcanzando lo que se conoce como velocidad terminal, hicieron que aterrizara suavemente, como si hubiera sido depositado por una mano invisible desde el cielo. Con sus más de 2,7 metros de largo y ancho y casi 1 metro de alto, Hoba no solo es un coloso de metal, sino que también está compuesto por más del 80% de hierro y un 16% de níquel, con trazas de cobalto. Es un tipo raro de meteorito llamado ataxita, por su estructura interna y alta concentración de níquel. Para que tengas una idea de su tamaño, el meteorito Hoba pesa lo mismo que unos 10 elefantes africanos adultos juntos, o más que un camión de carga lleno. Y aunque el paso del tiempo, los estudios científicos y el vandalismo han reducido su masa a unas 60 toneladas, sigue siendo el objeto de hierro natural más grande que existe sobre la superficie terrestre. A lo largo del siglo XX, Hoba fue declarado Monumento Nacional y en 1987 el terreno fue donado al gobierno namibio con fines educativos. Hoy es una atracción turística donde miles de visitantes pueden contemplar, tocar y hasta sentarse sobre este fragmento de otro mundo. A diferencia de otros meteoritos, que suelen terminar en museos o laboratorios, Hoba sigue exactamente donde cayó hace milenios, como un recordatorio de que el universo puede visitarnos sin previo aviso. Comparado con otros meteoritos famosos, como Aniguito, del meteorito Cape York, que pesa unas 31 toneladas y vive en un museo de Nueva York, Hoba es el doble de grande. Y ni siquiera se ha movido de su sitio original. Entonces, sabiendo que un simple día de campo terminó revelando uno de los tesoros más impresionantes del cosmos, ¿no te hace preguntarte cuántas otras maravillas estarán escondidas justo bajo nuestros pies? ¿Sabías que la Tierra produce tanto calor desde su interior que podría alimentar decenas de miles de ciudades enteras y que la mitad de esa energía proviene de la desintegración de átomos radiactivos en lo más profundo del planeta? Así es. Bajo nuestros pies, mientras caminamos tranquilamente por la superficie, se libra una danza atómica silenciosa y constante. Esta descomposición radiactiva no solo genera calor, sino que mantiene activo todo el mecanismo interno de la Tierra, desde los volcanes hasta el campo magnético que nos protege del espacio. En 2011, un grupo de científicos decidió investigar de dónde venía todo ese calor. Utilizando avanzados detectores subterráneos en Japón y en Italia, como Camland y Borexino, lograron escuchar unas diminutas partículas llamadas antineutrinos. Estas partículas escapan desde el interior del planeta cada vez que un átomo de uranio, torio o potasio se desintegra, liberando energía. Y aunque son prácticamente invisibles y atraviesan la materia como si no existiera, estos equipos de detección son capaces de registrar su paso fugaz. Lo que descubrieron fue asombroso. Cerca del 50% del calor que la Tierra emite, unos 44 teravatios en total, proviene directamente de estos procesos radiactivos. Imagina un horno gigante dentro de la Tierra, pero en lugar de leña o gas, se alimenta de átomos inestables. Cuando estos se descomponen, liberan energía que calienta las profundidades del planeta. Este calor es el que mantiene en movimiento las placas tectónicas, el que impulsa los volcanes y el que genera corrientes en el núcleo externo, produciendo el campo magnético que desvía las partículas solares dañinas. Es como si la Tierra tuviera una caldera nuclear natural que ha estado funcionando sin pausa durante miles de millones de años. El otro 50% del calor terrestre proviene del llamado calor primordial, el que quedó atrapado desde la formación del planeta hace más de 4.5 mil millones de años.
Es decir, una parte viene del nacimiento violento de la Tierra y la otra de una descomposición radiactiva que todavía sigue su curso. Por si te preguntas cuánta energía es esa, 44 teravatios equivalen a más de 40.000 reactores nucleares funcionando al mismo tiempo, y todo eso ocurre bajo nuestros pies, de forma invisible. Elementos como el uranio 238, el torio 232 y el potasio 40 son los principales responsables de este calor y se encuentran distribuidos principalmente en el manto y la corteza terrestre. Gracias a estas mediciones de antineutrinos, los científicos pueden entender mejor la composición del interior terrestre, que sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Saber cuánta energía genera la Tierra nos ayuda a entender desde la deriva continental hasta por qué ciertos lugares son más propensos a terremotos o actividad volcánica. Entonces, ahora que sabes que el calor que mantiene viva a la Tierra proviene en parte de átomos descomponiéndose a miles de kilómetros de profundidad, ¿no te parece alucinante que el latido térmico del planeta dependa de la física nuclear natural? ¿Sabías que una sonrisa no solo puede alegrarte el día, sino que también requiere menos esfuerzo que fruncir el ceño? Así es, aunque no lo creas, tu rostro tiene alrededor de 60 músculos y cada uno puede moverse para crear una infinidad de expresiones, desde la más tierna sonrisa hasta el ceño más fruncido de fastidio. Pero aquí viene lo curioso. Cuando sonríes, pones a trabajar entre 12 y 17 músculos, dependiendo de si es una sonrisa tímida o una de esas carcajadas que se contagian. En cambio, para fruncir el ceño, tu rostro necesita la colaboración de más de 40 músculos. Sí, casi el triple. Imagina que tu cara es como un grupo de trabajadores en una obra. Cuando sonríes, unos 15 obreros se levantan de su siesta, se estiran, hacen su trabajo y vuelven a descansar. Pero si decides fruncir el ceño, parece que hay un incendio en la construcción. Más de 40 obreros corren en todas direcciones para apretar, tensar y arrugar cada rincón de tu frente y tus ojos. Y lo más gracioso es que al final del día, ese esfuerzo extra no te da ningún beneficio real. Todo lo contrario, te deja con más tensión, arrugas prematuras y muchas veces con un humor más gris. Sonreír, en cambio, no solo es más eficiente desde el punto de vista muscular, sino que también es como tomarse una pequeña dosis de felicidad líquida. Al hacerlo, tu cerebro libera endorfinas, serotonina y dopamina, sustancias responsables de hacerte sentir bien. Es como si sonreír fuera un botón secreto que activa tu propio spa mental. En cambio, cuando frunces el ceño por enojo o estrés, tu cuerpo se llena de cortisol, la hormona del estrés, que puede afectar tu sueño, tu digestión e incluso tu corazón. Piénsalo así. Sonreír es como encender una lámpara cálida en una habitación oscura. Puede que no cambie el tamaño del cuarto, pero hace que todo se vea mejor. Fruncir el ceño es como cerrar las cortinas y apagar la luz. De pronto todo parece más complicado, más feo, más pesado. Y si además te digo que sonreír también puede hacerte parecer más atractivo, accesible y confiable, ¿no te parece que estamos desperdiciando una herramienta poderosa por algo tan inútil como el mal humor? Entonces, la próxima vez que sientas la tentación de apretar la frente y bajar las cejas, recuerda que hay una opción más fácil, más saludable y más bonita. Sonreír. Porque si cuesta menos, hace más y se contagia. ¿Por qué no lo hacemos más seguido? ¿Sabías que cuando miras una calavera no estás viendo el rostro completo de una persona, sino una versión incompleta, como si se tratara de un dibujo al que nunca le terminaron de poner los detalles? Así es. Lo que falta, curiosamente, no son detalles menores. La nariz y las orejas, esas partes tan distintivas de cualquier cara, simplemente no están. Y no es que se hayan caído accidentalmente o que alguien las haya arrancado para hacerla más terrorífica. La explicación es mucho más científica y fascinante. Tanto la nariz como las orejas están formadas principalmente de cartílago, un tipo de tejido muy diferente al hueso,
que se descompone mucho más rápido después de la muerte. El cartílago es como el primo blando y flexible del hueso. Si el hueso fuera una tabla de madera resistente, el cartílago sería como un trozo de goma dura. Lo encontramos no solo en la nariz y las orejas, sino también en nuestras articulaciones, donde actúa como amortiguador. ¿Alguna vez te has tocado la punta de la nariz o doblado la oreja? Esa textura elástica, que vuelve a su forma después de doblarse, es producto de este material tan curioso. Y aunque cumple funciones importantísimas en vida, desde darnos forma hasta permitir que nuestras rodillas no suenen como maracas al caminar, no tiene una característica clave que sí tiene el hueso: irrigación sanguínea directa. Cuando una persona muere, el cuerpo deja de bombear sangre, y como el cartílago no cuenta con vasos sanguíneos propios, se queda sin forma de recibir nutrientes o defensa ante la descomposición. Esto hace que se degrade con mayor rapidez que los huesos, que están llenos de minerales como el calcio y el fósforo, lo que los vuelve más resistentes al paso del tiempo. Es como si dejaras dos cosas en el bosque: una fruta blanda y una piedra. En unos días, la fruta estará comida o podrida. La piedra, en cambio, seguirá ahí por años. Lo mismo pasa con tu nariz y tus orejas después de la muerte. Desaparecen mucho antes que el resto. De ahí que, cuando arqueólogos desentierran esqueletos antiguos o cuando vemos una calavera en el laboratorio, lo que observamos es un rostro incompleto, como si le faltara el alma, o al menos las partes más suaves. Y sin embargo, esa imagen sin nariz ni orejas es la que asociamos con la idea de la muerte, los fantasmas, e incluso el peligro, como en las banderas piratas. Es curioso pensar que lo que más tememos es, en realidad, solo una parte de nosotros, una parte a la que le faltan piezas fundamentales. Entonces, ahora que sabes esto, la próxima vez que veas una calavera, ¿te acordarás de que alguna vez también tuvo orejas y nariz como tú? ¿Sabías que cada vez que lloras o te suenas la nariz, estás desplegando una especie de ejército microscópico que combate bacterias antes de que puedan hacerte daño? No se trata solo de emociones o resfriados, sino de una defensa química natural que trabaja sin descanso para protegerte, y todo eso gracias a una enzima poderosa y silenciosa llamada lisozima. Esta pequeña molécula está presente en tus lágrimas, en la mucosidad de tu nariz, en tu saliva, en el sudor e incluso en la leche materna. Su misión es sencilla pero vital: destruir bacterias antes de que puedan colonizar tu cuerpo. La lisozima actúa como una tijera molecular. ¿Te imaginas a una célula bacteriana como una fortaleza protegida por una muralla? Esa muralla se llama pared celular, hecha principalmente de una sustancia llamada peptidoglicano. Ahí es donde entra la lisozima. Como si fuera un ariete medieval, golpea los puntos claves de la muralla y rompe los enlaces entre las piezas, debilitando toda la estructura. En poco tiempo, la bacteria se ve tan desprotegida que el agua entra en su interior y ¡boom!, estalla como un globo pinchado. Esto sucede de forma constante en tu cuerpo. Por ejemplo, cuando entras a un lugar con polvo, alérgenos o microbios flotando en el aire, tu nariz empieza a producir más moco. Podría parecer molesto, pero en realidad es una estrategia brillante. El moco atrapa a esos invasores y la lisozima, que vive en él, comienza su trabajo de descomponerlos. Es como si tu nariz tuviera su propio sistema de seguridad que no necesita cámaras ni alarmas, solo una sustancia bioquímica muy eficaz. Las lágrimas, por su parte, no solo limpian tus ojos cuando estás triste o emocionado, son también una barrera de protección continua. Cada parpadeo es como pasar un limpiaparabrisas cargado de lisozima que elimina bacterias y polvo del ojo, evitando infecciones. Lo mismo ocurre con la saliva. Cuando besas, hablas o masticas, tu boca está expuesta a millones de bacterias. Y ahí está otra vez la lisozima, vigilante, dispuesta a cortar de raíz cualquier amenaza microscópica. Alexander Fleming, el mismo que descubrió la penicilina, fue quien identificó esta enzima en 1922.
Fue un hallazgo revolucionario que reveló que el cuerpo humano tiene sus propios antibióticos naturales mucho antes de que existieran los creados en laboratorios. Así que la próxima vez que llores por una película, te limpies la nariz con un pañuelo, o simplemente salives frente a tu comida favorita. Recuerda que estás usando una defensa ancestral, discreta y efectiva. ¿No te parece increíble que, sin que lo notes, tu cuerpo esté librando pequeñas batallas cada segundo para mantenerte sano? ¿Sabías que, sin darte cuenta, te comes el equivalente al peso de una motocicleta cada año? Así es. Un adulto promedio ingiere alrededor de 500 kilogramos de alimentos al año. Suena exagerado, pero cuando lo desglosamos, verás que tiene todo el sentido del mundo. Imagina que cada día consumes aproximadamente 1,5 kilos de comida, sumando el desayuno, la comida, la cena y esos bocaditos que te robas a media tarde. Puede que un día comas menos y otro más, pero el promedio se mantiene. A la semana ya llevas más o menos 10 kilos encima, como cargar una bolsa de cemento en el estómago. Y en un mes, eso se convierte en unos 40 kilos, lo mismo que pesa un niño de unos 10 años. Ahora haz la cuenta hasta diciembre y voilà. Medio tonelada de alimentos ha pasado por tu boca, tu estómago y tu sistema digestivo. Es impresionante si lo piensas en volumen. Visualízalo como si cada mes te comieras un saco de papas gigante o cada semana una sandía del tamaño de tu cabeza. A lo largo del año, tu cuerpo procesa y transforma toda esa comida en energía, tejidos, calor. Y sí, también en grasa si te excedes un poco. Todo ese trabajo silencioso lo hacen tus órganos sin que tú se lo pidas, como una fábrica bien entrenada que no descansa jamás. Este dato puede variar un poco dependiendo del país y de los hábitos alimenticios. Por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, el consumo anual puede alcanzar hasta 900 kilogramos por persona, casi el doble. Las razones son muchas, desde porciones más grandes hasta dietas con más productos ultraprocesados. En otras regiones con menor acceso a alimentos o dietas más simples, la cifra puede ser menor, pero incluso en esos casos, el cuerpo humano sigue ingiriendo cientos de kilos al año. Es curioso cómo pasamos tanto tiempo preocupándonos por lo que comemos cada día, que si está muy salado, que si es muy calórico, que si tiene gluten, pero rara vez pensamos en la suma total. Todo ese arroz, esos pedazos de pan, frutas, carnes, ensaladas, dulces, cafés y galletitas, todo se va acumulando en ese conteo invisible de los 500 kilos anuales. Así que si alguna vez te sentiste mal por repetir postre, tranquilo. Es solo una fracción más en tu medio tonelada de sabor. Y no solo se trata de cantidad, sino también de calidad. Porque claro, puedes llenar esos 500 kilos con comida nutritiva o con snacks ultraprocesados. Tu cuerpo no se quejará enseguida, pero tarde o temprano notará la diferencia. Así que, después de saber que ingieres el peso de una moto cada año, ¿no te dan ganas de elegir mejor el combustible que le echas a tu motor? ¿Sabías que los planetas son redondos gracias a la gravedad? Así es. Aunque parezca una locura, el mismo poder invisible que hace que una manzana caiga al suelo es el que moldea mundos enteros, como si fueran plastilina cósmica. Imagina por un momento que estás en la cocina, preparando albóndigas. Tomas un puñado de carne molida, lo aprietas entre tus manos y poco a poco se convierte en una bolita. ¿Por qué? Porque tus manos la presionan desde todos lados. Ahora reemplaza tus manos por la gravedad y la carne por polvo, gas y roca flotando en el espacio. Cuando toda esa materia empieza a juntarse por la gravedad, se aprieta desde todos lados hacia un punto central, formando una esfera. Así nacen los planetas. Al principio, todo era un caos. Cuando el sistema solar se estaba formando, había polvo, rocas y gas por todas partes. Pero la gravedad, paciente y constante, fue atrayéndolo todo. Y al juntar tanto material,
La presión en el centro se volvía tan intensa que todo se derretía, como si el planeta recién nacido fuera una sopa caliente de roca líquida. En ese estado, la forma más estable que podía tomar era una esfera. Es la forma más eficiente para que la gravedad mantenga todo junto. Pero espera, porque aquí viene lo interesante. Ningún planeta es perfectamente redondo. ¿Por qué? Porque todos giran. Y ese giro, por más sutil que parezca, hace trampa. Cuando un planeta rota, ocurre algo llamado fuerza centrífuga, que empuja el material hacia afuera, especialmente en el ecuador. El resultado es que los polos se aplastan un poquito y el centro se abulta, como cuando giras una masa de pizza en el aire y ves cómo se estira hacia los bordes. Un buen ejemplo es Júpiter. Este gigante gaseoso gira tan rápido que su día dura menos de 10 horas. Imagínate un planeta enorme dando vueltas como trompo. Debido a esto, está claramente achatado en los polos. Saturno, su vecino, también gira velozmente y tiene aún más forma de balón de rugby que de esfera. En cambio, Mercurio y Venus giran mucho más lento y son casi perfectamente redondos. Es como comparar una pelota de fútbol con una pelota de rugby. Ambas son redondeadas, pero una tiene una forma más apretada que la otra. Incluso la Tierra, que parece redonda en los globos terráqueos, en realidad es un poco gordita en el ecuador. Por eso, el monte Everest no es el punto más alejado del centro de la Tierra, sino un volcán en Ecuador llamado Chimborazo. Cosas de la forma del planeta. Así que la próxima vez que mires al cielo y pienses en los planetas, recuerda que no son perfectas esferas. Son bolas deformadas por el giro del universo. Ahora dime, si tú pudieras crear un planeta desde cero, ¿lo harías redondo, alargado o con forma de dona flotante? ¿Sabías que los humanos somos de los pocos animales que se limpian después de ir al baño? Aunque parezca algo tan normal para nosotros, en el mundo animal esto es una auténtica rareza. Piensa en esto. Vas al baño, terminas lo tuyo y sin pensarlo dos veces agarras papel higiénico o usas agua para limpiarte. ¿Pero qué hacen los demás animales? Bueno, la mayoría simplemente se van. Sí, así como lo oyes. Defecan y siguen con su vida como si nada. ¿Por qué ellos no necesitan limpiarse y nosotros sí? Todo tiene que ver con cómo está hecho nuestro cuerpo. Nuestra postura erguida, o sea, eso de caminar parados sobre dos piernas, tiene muchos beneficios, pero también sus inconvenientes. Uno de ellos es que, al estar de pie, los glúteos se juntan más y cubren el ano, lo que puede hacer que los desechos no salgan tan limpios como uno quisiera. En cambio, los perros, gatos o caballos que caminan en cuatro patas y tienen el trasero más libre, suelen tener evacuaciones más limpias, por lo que no necesitan limpiarse. Ahora, esto no significa que los animales no tengan ningún cuidado. Por ejemplo, los gatos son verdaderos fanáticos de la limpieza. Aunque no usen papel, se lamen todo el cuerpo, incluida la zona trasera, para mantenerse impecables. Otros animales, como algunos monos, han sido vistos usando hojas para limpiarse, aunque no lo hacen siempre, solo cuando la cosa se pone complicada. Y claro, está también lo que comemos. La dieta influye mucho en cómo salen las cosas. Los animales suelen comer alimentos más naturales y con mucha fibra, lo que ayuda a que sus heces sean más compactas y limpias. En cambio, los humanos, con nuestras hamburguesas, papas fritas y refrescos, a veces complicamos las cosas allá atrás. No es raro que necesitemos una ayudita extra al final del proceso. Además, a lo largo de la historia hemos desarrollado costumbres muy curiosas para limpiarnos. Los antiguos romanos, por ejemplo, usaban una esponja amarrada a un palo y la compartían entre todos. Sí, compartida. En otras culturas se ha usado agua, piedras, hojas o incluso conchas marinas. Y hoy en día, dependiendo del país, se prefiere el papel higiénico o el bidé. En fin, la creatividad humana no tiene límites cuando se trata de la higiene.
Así que la próxima vez que vayas al baño y te limpies, recuerda que estás participando en una costumbre muy humana, nacida de nuestra forma de caminar, nuestra alimentación y nuestras ideas sobre la limpieza, y ahora que sabes todo esto, ¿te imaginas qué inventarían los animales si tuvieran baños como los nuestros? ¿Sabías que podríamos evitar una sexta extinción masiva protegiendo solo el 1.2% de la superficie terrestre del planeta? Aunque suene exagerado, un estudio reciente identificó 16.825 lugares clave, cuya conservación podría salvar a miles de especies únicas de desaparecer para siempre. A lo largo de sus 4.500 millones de años de historia, la Tierra ha vivido 5 extinciones masivas, como la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero esta vez, la amenaza no viene del espacio ni de erupciones volcánicas. Viene de nosotros. La destrucción de hábitats, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación están empujando a muchas especies al borde del abismo. Lo más impactante del estudio es que muchas de las especies más vulnerables son raras, es decir, viven en zonas muy limitadas o en números muy pequeños. Estas especies están concentradas en ciertos lugares específicos, lo que significa que, si protegemos esas áreas puntuales, podríamos conservar una parte enorme de la biodiversidad del planeta. Para tener una idea clara, ese 1.2% del que hablan los científicos equivale más o menos al tamaño de México. Puede parecer poco, pero muchas de esas áreas están actualmente amenazadas por actividades humanas, como la agricultura intensiva, la minería o la urbanización. Si no actuamos pronto, podríamos perderlas para siempre. Por ejemplo, la selva amazónica, que produce cerca del 50% del oxígeno del planeta, es uno de esos lugares clave. Su destrucción no solo afecta a los animales y plantas que viven allí, sino al clima de todo el planeta. Otro ejemplo es el bosque de secuoyas en California, hogar de Hyperion, el árbol más alto del mundo, con más de 115 metros. Estos bosques almacenan grandes cantidades de carbono y ayudan a frenar el cambio climático. Y si crees que los árboles solo están ahí de adorno, piénsalo 2 veces. Las acacias en Sudáfrica, por ejemplo, se avisan unas a otras del peligro liberando un gas llamado etileno. En Costa Rica, hay árboles que ofrecen alojamiento a hormigas a cambio de que éstas los protejan de otros insectos o animales. Proteger estos ecosistemas no es solo una cuestión ambiental, es también una inversión en nuestro propio bienestar. Ellos limpian el aire, purifican el agua, polinizan nuestros cultivos y regulan el clima. Si desaparecen, nosotros también lo sentiremos. Entonces, si conservar apenas una fracción del planeta puede marcar una diferencia tan grande, ¿por qué no empezamos hoy mismo a proteger lo que aún nos queda? ¿Sabías que el cambio climático no solo está alterando el clima, sino también la duración de nuestros días? Recientes estudios publicados en las revistas Proceedings of the National Academy of Sciences y Nature Geoscience revelan que el derretimiento de las capas de hielo en los polos está redistribuyendo la masa del planeta, lo que provoca un alargamiento gradual de los días. Aunque este cambio es minúsculo, apenas unos milisegundos por día, en un mundo altamente dependiente de sistemas tecnológicos precisos, como el GPS, estas variaciones pueden tener consecuencias significativas. Históricamente, la duración del día en la Tierra ha aumentado gradualmente debido a la atracción gravitacional de la Luna, que ralentiza la rotación terrestre, y al ajuste isostático glacial, un proceso en el que la roca fundida del manto terrestre se desplaza hacia las regiones polares. Sin embargo, el impacto del cambio climático ha acelerado este fenómeno. El agua proveniente del deshielo de los glaciares fluye hacia los océanos, especialmente hacia la región ecuatorial, lo que provoca un achatamiento adicional de la Tierra. Para entender mejor este fenómeno, podemos compararlo con un patinador artístico que realiza una pirueta. Cuando el patinador acerca los brazos al cuerpo, gira más rápido. Al extenderlos, la rotación se ralentiza. De manera similar, al redistribuir la masa hacia el ecuador, la rotación de la Tierra se desacelera,
alargando la duración del día. Los científicos analizaron un periodo de 200 años, desde 1900 hasta 2100, utilizando datos de observación y modelos climáticos para comprender cómo el cambio climático ha influido en la duración del día en el pasado y cómo podría hacerlo en el futuro. Descubrieron que la influencia del cambio climático en la duración del día ha crecido considerablemente. Este descubrimiento destaca cómo las acciones humanas están afectando aspectos fundamentales de nuestro planeta. La alteración de la rotación terrestre, aunque imperceptible en la vida cotidiana, tiene implicaciones en sistemas que requieren una sincronización precisa. Entonces, si nuestras actividades están influyendo incluso en la duración de los días, ¿qué otras facetas de la Tierra podrían estar siendo modificadas sin que aún lo sepamos? ¿Sabías que el felino más pequeño del mundo es tan diminuto que podría caber cómodamente en una caja de zapatos? Este minúsculo depredador es el gato herrumbroso, Prionailurus rubiginosus, una especie salvaje originaria del sur de Asia. A pesar de su tamaño reducido, que oscila entre 900 gramos y 1.5 kilogramos, este felino es un cazador formidable en su entorno natural. Para poner en perspectiva su tamaño, considera que un gato doméstico promedio mide alrededor de 50 centímetros de longitud y pesa entre 3 y 7 kilogramos. En cambio, el gato herrumbroso mide aproximadamente 40 centímetros de largo, lo que lo hace notablemente más pequeño que la mayoría de los gatos que conocemos. Incluso algunas razas domésticas grandes como el Maine Coon pueden superar los 10 kilogramos, lo que resalta aún más la pequeñez del gato herrumbroso. A pesar de su tamaño, el gato herrumbroso es un cazador eficiente. Su dieta incluye pequeños mamíferos, aves e insectos, y su agilidad le permite moverse con destreza en su hábitat. Este felino prefiere áreas boscosas y densas, donde puede utilizar su pelaje moteado para camuflarse entre la vegetación y acechar a sus presas sin ser detectado. Es interesante notar que el gato herrumbroso comparte su título de felino más pequeño con el gato patinegro, Felis nigripes, originario de África. Aunque ambos tienen tamaños similares, el gato herrumbroso generalmente se considera el más pequeño en términos de peso y longitud. Esta rivalidad destaca la diversidad y adaptabilidad de los felinos en diferentes entornos del mundo. En comparación con los grandes felinos como leones y tigres, que pueden pesar cientos de kilogramos, el gato herrumbroso es una muestra de cómo la evolución ha permitido la existencia de felinos de todos los tamaños, cada uno adaptado a su nicho ecológico específico. Mientras que los grandes felinos dominan las llanuras y selvas, el gato herrumbroso ha encontrado su lugar en los rincones más ocultos de los bosques asiáticos. Entonces, si un felino tan pequeño puede ser un cazador tan eficaz en su entorno, ¿qué otras adaptaciones sorprendentes podrían tener los animales más diminutos del reino animal para sobrevivir y prosperar en sus hábitats únicos? ¿Sabías que existe una cueva en Costa Rica tan letal que todo ser vivo que entra en ella muere casi instantáneamente? Ubicada a unos 80 kilómetros de San José, en el complejo turístico Recreo Verde del distrito de Venecia, esta cueva es conocida como la Cueva de la Muerte. A simple vista, parece una formación rocosa inofensiva, pero su interior alberga un peligro invisible y mortal. La cueva tiene menos de 2 metros de profundidad y poco más de 10 metros de largo. Su entrada es tan estrecha que un humano apenas podría pasar, lo cual es una suerte, ya que cualquier criatura que se adentra en ella muere rápidamente. Los indígenas locales notaron la ausencia de vida en la zona y comenzaron a tejer leyendas sobre espíritus malignos que habitaban la cueva. Sin embargo, la ciencia moderna ha revelado la verdadera causa de estas muertes: una acumulación masiva de dióxido de carbono, CO2. El CO2 es un gas incoloro e inodoro, más pesado que el aire, por lo que tiende a acumularse en las zonas bajas. En la Cueva de la Muerte, una ranura en la parte opuesta a la entrada emite aproximadamente 30 kilogramos de CO2 por hora, creando una atmósfera letal.
Los niveles de gas son tan altos que pueden provocar la pérdida de conciencia casi instantánea, seguida de la muerte por asfixia. Animales como serpientes, pájaros y roedores que entran en la cueva en busca de alimento o refugio encuentran su fin en cuestión de segundos. Para entender mejor este fenómeno, imagina una botella de refresco llena de gas. Si la abres y dejas que el gas escape, se dispersa rápidamente. Pero si la mantienes cerrada, la presión interna aumenta. De manera similar, la cueva actúa como una trampa natural que retiene el CO2, creando un ambiente mortal. Este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. La cueva Mobile en Rumanía y la cueva Carburangeli en Sicilia también presentan altos niveles de gases tóxicos debido a la actividad volcánica y la falta de ventilación. Estas cuevas son ejemplos de cómo la geología puede crear entornos extremos y peligrosos para la vida. Entonces, si un espacio tan pequeño puede convertirse en una trampa mortal debido a la acumulación de gases, ¿cuántos otros lugares en el mundo esconden peligros invisibles que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que en las profundidades del Amazonas se ha descubierto una nueva especie de pez que, a pesar de su apariencia intimidante, es completamente vegetariano? Este curioso pez, bautizado como Mailopus sauron, ha sido nombrado así por una distintiva marca en su cuerpo que recuerda al ojo de fuego de Sauron, el villano de la saga El Señor de los Anillos. Aunque pertenece a la familia de las pirañas, el Mailopus sauron se alimenta exclusivamente de plantas. Lo más sorprendente es que posee dientes similares a los humanos, diseñados para triturar vegetación en lugar de desgarrar carne. Este rasgo lo diferencia de sus parientes carnívoros y lo convierte en un ejemplo fascinante de la diversidad alimentaria entre especies similares. Este pez fue descubierto en el río Xingu, un afluente del Amazonas en Brasil. Durante mucho tiempo fue confundido con otra especie muy parecida, el Milopus schomburgki, debido a las similitudes en su apariencia. Sin embargo, un análisis detallado reveló diferencias significativas, como la mencionada marca en forma de ojo y variaciones en la forma de su cuerpo. Para entender la importancia de este hallazgo, imagina que en una ciudad llena de coches rojos, de repente descubres uno con un diseño único que lo distingue de los demás. Así es como los científicos se sintieron al identificar al Mailopus sauron entre tantas especies similares. Este descubrimiento también resalta lo poco que conocemos sobre la biodiversidad del Amazonas. A pesar de ser uno de los ecosistemas más estudiados del mundo, los científicos estiman que aún queda por descubrir una gran cantidad de especies en sus aguas. El hallazgo del Milopus sauron es un recordatorio de que la naturaleza aún guarda muchos secretos por revelar. Entonces, si un pez tan peculiar pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo en un ecosistema tan estudiado, ¿cuántas otras especies únicas podrían estar esperando ser descubiertas en los rincones más ocultos de nuestro planeta? ¿Sabías que en las selvas tropicales de Malasia se ha descubierto una planta tan extraña que parece salida de una película de ciencia ficción? Esta planta, llamada Thismia malayana, es tan peculiar que su aspecto recuerda a un alienígena con tentáculos. La Thismia malayana es una planta parásita que no realiza fotosíntesis, ya que carece de clorofila. En lugar de eso, obtiene sus nutrientes de los hongos subterráneos con los que se asocia. Este tipo de plantas, conocidas como micoheterótrofas, dependen completamente de los hongos para sobrevivir. Es como si, en lugar de alimentarse del sol como la mayoría de las plantas, se alimentara de los hongos que crecen en la tierra. Esta planta fue descubierta por primera vez en 2019 por Nikon Dome, un residente local que vive cerca de comunidades indígenas en las selvas tropicales del estado de Terengganu. Se encuentra en solo 2 lugares específicos de la península de Malasia: la Reserva de Vida Silvestre Tengku Hasanal, en el estado de Pahang, y el Parque Recreativo Ulu Bendul, en Negeri Sembilan.
Debido a su distribución limitada y su pequeño tamaño, es fácil pasar por alto esta planta, que generalmente mide alrededor de 10 centímetros de altura. Lo más llamativo de la Tismia malayana es su flor. Esta flor tiene un interior de color amarillo intenso, rodeado por estructuras que recuerdan a tentáculos, lo que le da un aspecto alienígena. Además, la flor está diseñada para atraer a insectos como mosquitos de los hongos, que actúan como polinizadores. Es como si la planta hubiera evolucionado una estrategia para atraer a sus ayudantes a través de su apariencia única. A pesar de su belleza y singularidad, esta planta enfrenta amenazas para su supervivencia. Su hábitat está limitado a áreas específicas y es vulnerable a la actividad humana, como el pisoteo en senderos turísticos. Por esta razón, ha sido clasificada como vulnerable, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Es como si esta planta rara y especial estuviera al borde de la extinción debido a la intervención humana. Este descubrimiento resalta la importancia de conservar los ecosistemas tropicales y proteger a las especies que habitan en ellos. Cada nueva especie descubierta nos recuerda la riqueza y complejidad de la naturaleza que aún queda por explorar. Entonces, si una planta tan extraña y fascinante puede pasar desapercibida en las selvas tropicales, ¿qué otras maravillas naturales aún nos esperan por descubrir en los rincones más remotos del planeta? ¿Sabías que los mosquitos tienen una preferencia por ciertos colores que los hacen más propensos a picarnos? Investigaciones recientes han revelado que estos insectos no solo se guían por el dióxido de carbono que exhalamos, sino también por colores específicos que los atraen. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Washington ha demostrado que, después de detectar el CO2 en el aire, los mosquitos se sienten atraídos por colores como el rojo, el naranja, el negro y el cian. Estos colores parecen estar vinculados a longitudes de onda de luz más largas, lo que sugiere que los mosquitos buscan patrones visuales que los ayuden a localizar a sus huéspedes con mayor facilidad. Es como si tuvieran una paleta de colores preferida que los guía hacia nosotros. El dióxido de carbono es una de las pistas más potentes que utilizan los mosquitos para encontrar a sus presas. Este gas es liberado en mayor proporción por adultos, embarazadas y personas de mayor estatura. Una vez que los mosquitos localizan el CO2, sus ojos se activan para buscar los colores que asocian con un posible huésped. Este comportamiento muestra la compleja interacción entre señales olfativas y visuales, permitiendo a los mosquitos ser extremadamente certeros en la identificación de sus objetivos. Por ejemplo, el tono de la piel humana, sin importar su pigmentación, desprende una señal visual que los mosquitos interpretan como roja o anaranjada. Esta circunstancia surge de la forma en que los mosquitos perciben la luz y el color, y es clave para entender por qué son tan diestros en hallar a sus presas, incluso sin mucha luz. En conjunto, las señales olfativas y visuales hacen de los mosquitos eficientes expertos en la caza de sangre. Por otro lado, los mosquitos tienden a evitar colores como el verde, el morado, el azul y el blanco, incluso cuando se registra CO2 en el aire. Estos colores no les resultan atractivos y, por lo tanto, no los asocian con la presencia de un huésped. Es como si tuviéramos una armadura invisible contra ellos al vestirnos con estos colores. Este conocimiento tiene implicaciones prácticas. Evitar vestir con tonos rojo, naranja o negro, en especial en zonas plagadas de mosquitos transmisores de dolencias como el dengue o Zika, podría ayudar a reducir las picaduras y sus amenazas. Este enfoque abre la puerta a idear ropa y complementos menos atractivos para los insectos, reforzando la protección personal. En resumen, los mosquitos no solo se guían por el CO2, sino también por colores específicos que los atraen. Al comprender estos patrones, podemos tomar medidas para protegernos mejor de sus picaduras y las enfermedades que pueden transmitir. Entonces, si los mosquitos pueden identificar colores para encontrarnos,
¿Qué otras sorpresas nos depara la naturaleza en sus complejas interacciones con los seres humanos? ¿Sabías que las jirafas tienen cuellos largos, no solo para alcanzar las hojas más altas, sino también por una razón sorprendente relacionada con la nutrición materna? Aunque durante mucho tiempo se pensó que la longitud de su cuello era el resultado de una competencia entre machos por impresionar a las hembras, investigaciones recientes sugieren que las hembras fueron las que impulsaron esta característica evolutiva. Según un estudio realizado por biólogos de la Universidad Estatal de Pensilvania, las hembras de jirafa tienen cuellos proporcionalmente más largos que los machos, lo que indica que las necesidades nutricionales durante la gestación y la lactancia pudieron haber influido en la evolución de esta característica. Las jirafas son animales selectivos en su dieta, alimentándose solo de las hojas de ciertas especies de árboles. Un cuello más largo les permite acceder a hojas más profundas en los árboles, lo que les proporciona una ventaja nutricional, especialmente durante la gestación y la lactancia. Este hallazgo desafía la hipótesis tradicional de la competencia por sexo, que sostenía que los machos desarrollaron cuellos más largos para luchar entre ellos y atraer a las hembras. Aunque los machos adultos tienen cuellos más anchos y patas delanteras más largas, características que les permiten luchar con mayor eficacia, el estudio revela que las hembras también tienen cuellos más largos en relación con su tamaño corporal, lo que sugiere que la selección natural, impulsada por las demandas nutricionales de las hembras, desempeñó un papel crucial en la evolución de esta característica. Además, el estudio encontró que este patrón se mantiene tanto en jirafas salvajes como en cautiverio, lo que refuerza la idea de que las hembras fueron las principales impulsoras de la evolución del cuello largo en las jirafas. Los investigadores también están utilizando la genética para comprender mejor las relaciones dentro de los grupos de jirafas y cómo esto puede influir en su éxito reproductivo. Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para la conservación de las jirafas, especialmente las especies en peligro de extinción como la jirafa masái. La pérdida de hábitat y la caza furtiva han reducido significativamente sus poblaciones en los últimos 30 años. Comprender los factores que han influido en la evolución de sus características físicas puede ayudar a diseñar estrategias de conservación más efectivas para proteger a estas majestuosas criaturas. Entonces, si las hembras de jirafa fueron las que impulsaron la evolución de su cuello largo, ¿qué otras sorpresas nos depara la naturaleza en sus complejas interacciones evolutivas? ¿Sabías que los elefantes africanos se llaman entre sí utilizando sonidos específicos que funcionan como nombres? Investigaciones recientes han demostrado que estos majestuosos animales poseen una forma de comunicación que se asemeja sorprendentemente a cómo los humanos nos dirigimos a nuestros amigos o familiares por su nombre. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Colorado, en colaboración con Save the Elephants y Elephant Voices, llevó a cabo un estudio innovador utilizando inteligencia artificial para analizar las llamadas de 2 manadas de elefantes africanos en Kenia. Durante 14 meses, se grabaron más de 600 llamadas, incluyendo sonidos de contacto y saludos, con el objetivo de identificar patrones específicos en la comunicación entre los elefantes. El análisis reveló que las llamadas de los elefantes contenían componentes acústicos que identificaban al destinatario previsto, similar a cómo los humanos usamos nombres para dirigirnos a otros. Este hallazgo es significativo porque sugiere que los elefantes no solo imitan sonidos, como se pensaba anteriormente, sino que también generan llamadas únicas que funcionan como identificadores individuales. Además, los investigadores observaron que los elefantes respondían más rápidamente a las llamadas dirigidas específicamente a ellos, lo que indica que reconocen y responden a estas llamadas con nombre. Esta capacidad de utilizar sonidos específicos para identificar a otros miembros de la manada es una habilidad cognitiva avanzada que refleja una complejidad social notable en estos animales. Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de la inteligencia animal y la evolución de la comunicación.
Al igual que los humanos, los elefantes utilizan un sistema de identificación acústica que les permite mantener la cohesión social y coordinarse dentro de su grupo. Este tipo de comunicación es esencial para la supervivencia de la manada, ya que facilita la cooperación y el cuidado mutuo entre sus miembros. En resumen, los elefantes africanos no solo son conocidos por su tamaño y memoria, sino también por su sofisticada forma de comunicarse. Utilizan llamadas específicas que funcionan como nombres, permitiéndoles identificarse y coordinarse dentro de su grupo social. Este hallazgo destaca la complejidad de la vida social de los elefantes y nos invita a reflexionar sobre las sorprendentes capacidades cognitivas de los animales. Entonces, si los elefantes pueden llamarse por su nombre, ¿qué otras sorprendentes habilidades de comunicación poseen los animales que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que existe una hormiga azul metálica que desafía nuestra comprensión sobre la coloración en insectos? En el noreste de la India, específicamente en el valle de Siang, se ha descubierto una nueva especie de hormiga denominada Paraparatrechina neela, que presenta un brillante tono azul metálico. Este hallazgo es particularmente sorprendente, ya que el color azul es extremadamente raro en el reino animal, especialmente entre las hormigas. Durante una expedición científica en la región, un equipo de entomólogos del Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, ATRE, observó un destello azul proveniente de un agujero en el tronco de un árbol. Al investigar, utilizaron un aspirador para recolectar los insectos y, para su sorpresa, descubrieron que se trataba de una hormiga con una coloración metálica inusual. Este descubrimiento es significativo, ya que es la primera nueva especie del género Paraparatrechina, identificada en 121 años. El color azul en los insectos generalmente se debe a la disposición de nanoestructuras fotónicas en su exoesqueleto, en lugar de pigmentos. Esta característica es común en algunos himenópteros como avispas y moscas, pero es extremadamente rara en hormigas. La función exacta de esta coloración en Paraparatrechina neela aún no se comprende completamente. Los investigadores especulan que podría estar relacionada con la comunicación, el camuflaje o interacciones ecológicas específicas. Además del color, la nueva especie presenta otras características distintivas. Su cuerpo es delgado y mide entre 1 y 2 milímetros de largo. Las obreras tienen una cabeza subtriangular con ojos grandes y mandíbulas triangulares con 5 dientes. Estas hormigas desempeñan roles ecológicos importantes como carroñeras, ayudando a descomponer materia orgánica y reciclar nutrientes al suelo. También contribuyen a la dispersión de semillas y regulan las poblaciones de plagas. Este descubrimiento resalta la importancia del Valle de Siang como un punto crítico de biodiversidad. Sin embargo, la región enfrenta amenazas debido a proyectos de infraestructura a gran escala y el cambio climático. Estas actividades pueden alterar rápidamente el ecosistema local, poniendo en peligro especies únicas como Paraparatrechina neela. La protección de hábitats como el Valle de Siang es crucial para conservar la biodiversidad y los servicios ecológicos que proporcionan. Entonces, si las hormigas pueden ser azules, ¿qué otras sorpresas nos depara la naturaleza en sus complejas interacciones evolutivas? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.